Buenas tardes, hermanos. Como siempre es un gusto estar aquí al frente, frente a ustedes. Una gran responsabilidad y pues también pues es muy bonito ponerse a estudiar la palabra de Dios, encontrar siempre cosas nuevas. Me tocó una pregunta muy interesante, muy bonita, y antes de iniciar incluso con oración, voy a pedir algo que normalmente no se hace. Disculpen, hermanos, pero veo que tengo una sección aquí y veo otra sección aquí y no hay nadie en medio. ¿Podrían, si fuera posible, pasarse a los asientos centrales? Eso me ayudaría también para la exposición, si fuera posible. En lo que damos unos momentos para que puedan pasar, por favor. Muy amable, gracias, hermanos. Hoy nos toca la pregunta 22 del Catecismo. Y antes de iniciar, pues vamos a tener una oración. Vamos a encomendar a nuestro Señor este tiempo, que sea su palabra la que se exponga y que sea de edificación para su pueblo. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de estar aquí nuevamente reunidos. Tanto los hermanos que están presentes, Señor, en este lugar, como los que nos están viendo a través del internet. Pido, Señor, que tú hables en esta tarde. Por favor, que sea tu palabra la que se exponga y pues ayúdanos a maravillarnos, Señor, que esto sea algo que se quede grabado en nuestros corazones, que nos aliente, Señor, y que pues podamos estar más agradecidos contigo, Señor, de la obra que has hecho. Pedimos a esto, Señor, y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, la pregunta 22 que nos toca dice: ¿qué oficios ejecuta Cristo como Redentor nuestro? La respuesta dice, y para los que tienen sus hojas, Cristo como Redentor nuestro ejecuta los oficios de profeta, de sacerdote y de rey, tanto en su estado de humillación como el de la exaltación. Nuestro versículo de memoria para la siguiente clase va a ser Deuteronomio 18, que dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Bueno, esa es la pregunta, la respuesta y el versículo de memoria para la siguiente clase. Ahora vamos a ir desarrollando esta idea. La primera pregunta que me surge cuando estuve viendo esto es la palabra oficios. ¿Por qué se escogió esta palabra para hablar acerca de que el Señor tiene un papel como profeta, como sacerdote y como rey? En el Antiguo Testamento, ahorita vamos a ver por qué es eso. En el Antiguo Testamento había ciertas designaciones especiales de parte de Dios. Había ciertas personas a las cuales Dios escogía para desempeñar una tarea. Estas personas eran los profetas, eran los sacerdotes, fueron en su momento los sacerdotes, la tribu de Leví y específicamente la casa de Aarón, y posteriormente los reyes fueron también elegidos por Dios, específicamente el rey David. A cada uno de estos grupos había un acto simbólico a través del cual se marcaba que Dios los había elegido para esa tarea, y era la unción. Dios ordenaba a algún profeta, a otra persona. Por ejemplo, en el caso de Elías y Eliseo, Elías, si recuerdan bien, busca a Eliseo por mandato de Dios, por instrucción de Dios, y lo unge para ser profeta en lugar suyo. ¿Cómo se hacía esta unción? Pues era un derramamiento de aceite. Cuando el profeta Samuel va a escoger al rey David, y a Saúl en su momento también lo hace, y posteriormente con Salomón, le toca a Natán en ese caso, pero cuando hay una designación de rey, hay una unción, un derramamiento de aceite. Es un acto simbólico, pero que muestra que esas personas ahora están siendo designadas para desempeñar un papel.
En el caso de Eliseo va a ser profeta, sucesor de Elías. En el caso de David, en el caso de Saúl, en el caso de Salomón, van a ser también reyes de Israel. El caso de Aarón y de los sacerdotes que van a seguir con posterioridad. Hay un acto simbólico también que es un derramamiento de aceite, una unción. ¿Qué tiene que ver eso con la palabra oficio? Un oficio es una designación especial que se hace a alguien para que lleve a cabo un oficio, una tarea, una labor de forma habitual. Eso es un oficio. Ahora, en el caso del Señor, Cristo también fue ungido y Cristo también desempeña un papel como profeta, como sacerdote y como rey. A esto técnicamente se le conoce, si lo buscan ustedes, como minus triplex. Es una expresión latina. Se escribe munus, aunque la pronunciación es diferente, se escribe munus triplex. Y significa que en una sola persona residen esos tres oficios, cosa que no pasaba antes. Ojo, un rey no podía ofrecer sacrificios como un sacerdote. Si recordarán ustedes, hubo alguien que lo hizo y no le fue bien. Hubo una reprensión de parte de Dios. Hay reyes que podían profetizar, pero no era su trabajo profetizar. No era su labor. En ocasiones Dios les daba una revelación. Hay muchos salmos del rey David que son salmos mesiánicos. Y aunque se reconoce que el rey David profetizaba en ese sentido, pero no era su labor como tal, no se identificaba al rey David como profeta, se le identifica como rey. Es claramente ese papel el que se le asigna. En el caso de Aarón y los sacerdotes, los hijos de Aarón que sucedieron después a su padre, claramente se les identifica como sacerdotes. No hay posibilidad de que sean reyes, por una sencilla razón. Aarón viene de la tribu de Leví. ¿Y los reyes de qué tribu vienen? De Judá. Pero Cristo es rey y sacerdote. Y válidamente vamos a ver que es rey y sacerdote. Bueno, ahorita vamos a entrar en ese punto. Los profetas, cuando la Biblia se le refiere a los profetas, también se refiere a ellos como los ungidos de Dios. En Salmo 105:15 dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, dice el Señor. ¿Qué hace un profeta? Específicamente, esta enseñanza o lo que vamos a ver el día de hoy, quiero aclararlo antes, es solamente la introducción. Es de carácter introductorio, no vamos a ver a profundidad lo que es el profeta ni el papel de Cristo como profeta. ¿Por qué? Porque eso toca la siguiente semana y dentro de 15 días, si recuerdo bien, viene el rol de Cristo como sacerdote y en 3 semanas va a venir el rol de Cristo como rey. Entonces ahí van a ver de forma más detallada todavía esos oficios del Señor. Ahorita solamente lo vamos a ver como una mera introducción. Ahora bien, retomando con los profetas. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes son profetas? Los profetas son aquellas personas que reciben un llamamiento de Dios y reciben la instrucción de Él de comunicar a ciertos destinatarios un mensaje. Esos destinatarios pueden ser el pueblo de Israel, puede ser un rey extranjero, puede ser personas específicas. Pero, ojo, es un llamamiento, es una designación que hace Dios. Dios elige a su mensajero, Dios elige a su profeta. El profeta no puede decir lo que se le ocurra ni hacer lo que se le ocurra. El profeta dice y reproduce el mensaje que Dios le da. Eso es un rasgo muy característico de los profetas. El profeta verdadero siempre dice: Dios dijo, Dios dice, el Señor ordena, es el Señor. Si hace algo, en los profetas mayores muchas veces hacen acciones que hasta a veces son incomprensibles, aparentemente, pero son ejemplos que Dios ordena al profeta que haga. A un profeta, ahorita no recuerdo bien su nombre, creo que es Ezequiel, puedo equivocarme, pero incluso le manda a cocinar ciertos alimentos con excremento.
Y es un mensaje fuerte y dice, tienes que hacer esto. Tiene un mensaje y tiene una razón de ser esa conducta, y es para que la gente vea que no solamente el profeta no solamente habla, a veces el profeta tiene que hacer cosas, pero todo lo que hace el profeta, incluso los milagros, son por orden de Dios. Todo va ordenado y todo va siendo instruido por Dios. En ese sentido, si pudiéramos representar a un profeta de forma gráfica, lo pondríamos a Dios en un extremo, al pueblo o al destinatario del mensaje en otro, y el profeta está en medio, siendo un intermediario, pero visto a la gente. El profeta está hablándole a la gente, está hablándole al destinatario. Es en lugar de voz. Ocupa en cierta forma el papel de Dios en ese sentido, representa a Dios. Esa es la palabra, es un intermediario de Dios para el pueblo. Ahora, cuando decimos que Cristo es profeta o tiene el oficio de profeta, lo decimos en primer lugar porque Dios así lo dijo. En Deuteronomio, y es el versículo de memoria que vamos a tener para la siguiente semana, Deuteronomio 18:18 dice, hablando desde el versículo 17 incluso, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Ese como tú es Moisés. Dios le está hablando a Moisés y Moisés es el que está dando el mensaje. Como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Ahora, algunos pensaron y dicen, bueno, el profeta o el sucesor de Moisés fue Josué. ¿Por qué decimos que este versículo aplica a Cristo? Pues vamos a las reglas hermenéuticas, y una regla hermenéutica es que la Biblia se explica a sí misma. Entonces, en Hechos 3:22, Pedro, cuando se pone a dar su primer predicación a los judíos en el Pentecostés, él toma este versículo y lo hace referente a Cristo y dice, ahí está. Hechos 3:22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y ese mensaje lo dice Pedro refiriéndose a Cristo en el Pentecostés. Pedro, inspirado por el Espíritu. Acuérdense que en ese momento Pedro está lleno del Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, reconoce y dice, esta profecía se cumple en el Señor Jesús. Él es un profeta. Y es más, cuando Cristo mismo pregunta a sus discípulos qué opina la gente de él, una de las respuestas que le dicen es que tú eres un profeta. La gente reconocía a Cristo como un profeta de Dios. Obviamente Cristo es más que un profeta. No me quiero meter un poquito, esta es una introducción, no quiero abusar del mensaje de la siguiente semana, pero lo que puedo decir es que Cristo mismo es el mensaje, la persona de Cristo es la palabra de Dios. En Juan se le identifica como el verbo hecho carne. El verbo es una palabra, es el mensaje encarnado de Dios. Este mensaje encarnado, y si lo vemos en nuestra respuesta, dice, es profeta, sacerdote y rey, tanto en su estado de humillación como el de exaltación. Y eso a mí me dio mucha curiosidad. ¿Por qué dice en su estado de humillación? Lo vimos la clase pasada. El hecho de que Cristo naciera en esta tierra fue una humillación. Dios, le cambiaron los pañales a Dios, pasó por todas las debilidades de un ser humano, porque Cristo fue hombre, era Dios y era hombre, y pasó por sus debilidades. Incluso el domingo pasado con el hermano Félix vimos algunos versículos acerca de eso. Y en su estado de humillación, Cristo es profeta porque cada vez que él hablaba, cada vez que él decía un mensaje, él decía, mi mensaje viene del Padre. Yo repito lo que dice del Padre. Él se humillaba en su estado de humillación. Él reconocía a Dios el Padre como superior, siendo Cristo Dios. Eso no lo pierdan de vista. Cristo es Dios. Pero en su estado humillado, él decía, el mensaje que yo hablo es un mensaje del Padre. ¿Cómo lo vemos esto? Juan capítulo 8, versículos 25 al 27, dice,
Los fariseos le están diciendo, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Otro versículo, Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahí en estos pasajes se ven claramente cómo vemos el oficio de Cristo en su humillación, diciendo lo que el Padre le manda decir. Ahora, ¿qué mensaje es este? En forma muy sencilla y clara, el mensaje del Señor es que la salvación, que la forma de llegar al Padre es a través de Él, de Cristo. Él es el camino y ese es su mensaje. Vamos otra vez, Juan es muy abundante en estos temas. Vamos otra vez a Juan, capítulo 14, y vamos a ver un pasaje que es del versículo 5 al 11. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Repite la misma idea y finaliza. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ojo, otro paralelismo con los profetas. Los profetas, cuando hacían milagros, eran señales que Dios les había mandado que hiciesen. ¿Para qué? Para autentificar que el mensaje provenía de Dios. Hay un candado, por cierto, si ustedes ven en el libro de Levítico, hacer un pequeño paréntesis, Dios mismo dice al pueblo de Israel y lanza una advertencia. Si un profeta viene y hace señal y te dice algo en contra o que te aparte de mí, no es profeta de Dios. Porque a veces el maligno tiene sus profetas y también hacen señales milagrosas. Entonces, el milagro en sí mismo ayuda a autentificar al mensajero, que el mensaje obviamente es concordante, es congruente con lo que dice y ha dicho el Señor en otros momentos de la historia. Entonces, para nosotros, la validez o la forma en la que podemos autentificar los mensajes de un siervo de Dios o de una persona que sustenta con ese carácter es confrontándolo con lo que dice la Biblia. Lo que dice es realmente lo que dijo Dios. Dios habla de esa forma. Esa es una advertencia para nosotros. Tenemos que estar alertas y escudriñar las Escrituras. Voy a terminar esta parte diciendo lo siguiente. La iglesia también tiene una misión profética y tiene un oficio profético en el mundo. Porque el mensaje de Cristo no se agotó con Cristo mismo. El mensaje de Cristo sigue reproduciéndose hoy en día. Eso que dijo Cristo de que Él es el camino, es el mensaje de Dios, es el mensaje que dice la iglesia. La iglesia que tiene que seguir reproduciendo ese mensaje profético. Hay un juicio para este mundo, hay salvación en el nombre de Cristo, y eso es lo que tenemos que estar haciendo y somos llamados a hacer. Cuando Cristo nos manda la gran comisión a la iglesia, le está encargando un carácter profético, en cierta forma. Bueno, vamos a seguir con el siguiente. Sacerdote. Ya dijimos que los sacerdotes fueron escogidos de la tribu de Leví, específicamente la casa de Aarón. En Éxodo 29 nos narra, versículos 4 y 7 específicamente, nos narran cómo Aarón fue ungido con aceite, fue designado para que su casa y él tuvieran esa labor. Ahora, ¿qué es lo que hace
Bueno, es importante que haga la siguiente mención. En el sacerdocio judío hay una estructura jerárquica. Está el sumo sacerdote, que tiene una labor importante. El sumo sacerdote puede entrar en el día de la expiación una vez al año al lugar santísimo. Si han puesto atención a la escuela dominical, que hemos estado viendo un poquito acerca de la estructura del tabernáculo, hemos visto que el tabernáculo tiene 3 secciones básicamente. Está el patio, que es donde se hacían realmente los sacrificios. Está el lugar santo, donde entraban sacerdotes en general, cualquier sacerdote podía entrar ahí. Y está el lugar santísimo, que solamente podía entrar el sumo sacerdote en el día de la expiación a rociar sangre y a ofrecer el holocausto, sacrificio, por los pecados del pueblo. Entonces, esa es la labor del sumo sacerdote. Los sacerdotes ministraban ayudando en los sacrificios, ministrando en el lugar santo. ¿Cómo ministraban? Cambiando los panes de la mesa de los panes de la proposición, poniendo el incienso aromático. Acuérdense que hay un altar de oro en esa sección que tiene incienso y olor fragante constantemente, todo el tiempo está ese olor, y hay un candelero, que tiene velas, y esas velas que están constantemente encendidas, y tiene que cuidarse que estén encendidas y que haya luz en ese lugar. Todo apuntando a Cristo. Abajo del sumo sacerdote entonces están los sacerdotes, y abajo de los sacerdotes están los levitas. Ayudan. ¿En qué ayudan los levitas? Cargar el mobiliario del templo, ayudar a los sacerdotes en sus necesidades, pero no pueden interferir directamente en los sacrificios. Esa es una labor de los sacerdotes. Y pues después está la gente común que lleva sus animales para ofrecer en sacrificio por sus pecados, que lo vamos a ver en la escuela dominical como comercial. Hay muchos tipos de sacrificios. No solamente, a veces tenemos la idea de que el sacrificio es por el pecado. No, hay muchísimas razones por las cuales ofrecer ofrendas y sacrificios a Dios. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace o qué papel desempeña el sacerdote. Y aquí nos vamos a ir al libro de Hebreos. El libro de Hebreos toma mucha referencia al sacerdocio y a los sacrificios. En Hebreos capítulo 5, del versículo 1 al 4, voy a permitir la lectura, dice lo siguiente: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, ojo, designado o elegido o escogido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, este primer versículo nos dice que el sumo sacerdote es elegido, es una elección de Dios. Y su función es que presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿De quiénes? Pues de los hombres, dice. Versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Bueno, entonces otra labor que hace el sacerdote es instruir al pueblo. El profeta daba un mensaje de Dios al pueblo, de exhortación, de arrepentimiento, de juicio, de promesa, pero el sacerdote da un mensaje al pueblo de instrucción. El sacerdote debe enseñar al pueblo la ley. ¿Qué ley? ¿Los 10 mandamientos? Sí, pero recuerden, hay leyes que regulan también cuestiones tanto de guerra como leyes hasta de bardas en techos. Todo eso está en el libro de Levítico. Todas las leyes civiles, las leyes de guerra, las leyes militares, las leyes de salubridad, todo eso tiene que enseñar el sacerdote al pueblo de Israel, que sea un pueblo instruido. En algún momento dice Dios de los sacerdotes que su pueblo pereció porque faltó conocimiento. Es algo muy triste que el sacerdote no haya cumplido con esa responsabilidad. Y vamos a ver que esa advertencia también es vigente para nosotros. ¿Cómo es que Cristo es sacerdote? Bueno, como dije, esta es una clase introductoria, nada más voy a decir lo siguiente. Al igual que con el oficio de profeta, se profetizó de antemano que Cristo ejercería un sacerdocio.
no un sacerdocio como el de Aarón, un sacerdocio más excelente, un sacerdocio de mayor dignidad, y de un orden distinto. Dice en el Salmo 110, perdón, dice: Jehová dijo a mi Señor, voy a leer el capítulo completo, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. ¿Tienes tú el rocío de tu juventud? Ojo con el siguiente versículo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No el orden de Aarón, un orden distinto. Eso seguramente lo van a tocar en su momento, no lo voy a, nada más lo anuncio como introducción para que se queden con las ganas de escucharlo, pero es un orden muy bonito, ese es el orden de Melquisedec, y es muy interesante eso. El Señor está a tu diestra, versículo 5, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Muchos ven este salmo y dicen que este salmo es el primer salmo que concilia dos oficios en el Señor: el oficio de sacerdote y el oficio de rey, porque los atributos y lo que se menciona de Cristo es actuando como rey, gobernando. Eso lo vamos a ver ahorita, pero aquí se menciona a Cristo como un sacerdote. Como sacerdote, los sacerdotes en los tiempos del pueblo de Israel ofrecían sacrificios, derramaban sangre de animales por el pueblo para cubrir el pecado del pueblo. Cristo como nuestro Redentor hace algo más excelente, algo más maravilloso. Dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Contesta: Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Recuerdan lo que les dije? Que en el pueblo de Israel había una jerarquía de sacerdotes, que estaba el sacerdote estaba el sumo sacerdote y abajo de él estaban los sacerdotes. Aquí en este texto de Hebreos dice: tenemos nosotros un sumo sacerdote. Y al decir tenemos, el escritor nos identifica con sacerdotes, como sacerdotes. Nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesús, y nosotros somos sacerdotes también de Dios. La iglesia es identificada como un reino de sacerdotes. En 1 de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. ¿Ok? Cristo es un sumo sacerdote. Cristo ofrece un sacrificio por nosotros. ¿Qué sacrificio ofreció el Señor? Pues se ofreció a sí mismo, el más perfecto sacrificio, aquel que era una sombra. Esos animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento eran sombra de lo que Él hizo en la cruz. Dice nuevamente el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 11 al 14: pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cristo tiene oficio de profeta. Cristo tiene oficio de sacerdote, habiendo ofrecido el más excelso sacrificio, siendo Él mismo.
la ofrenda por nuestros pecados. Y el pueblo de Dios también es un sacerdote. Y con eso termino esta segunda sección. Como dice segunda de Pedro, el pueblo de Dios también tiene que ofrecer sacrificios espirituales, buenas obras, dice el libro de Romanos, capítulo 12. Buenas obras es lo que se pide de nosotros, sacrificios espirituales. Lo veíamos con el pastor en la mañana, los que estuvieron presentes y los que lo escucharon a través del internet. Las obras del Espíritu es lo que tenemos que, somos llamados a ofrecer eso y a vivir de esa forma. Finalmente, el oficio de rey. A los reyes en el Antiguo Testamento se les conoce como el ungido del Señor. Un ejemplo es cuando David le reprocha a la Amalecita que asesinó a Saúl o que remató a Saúl, le dice: ¿no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Los reyes, al igual que algunos profetas, al igual que los sacerdotes, también son ungidos, y hago mucho énfasis en eso. ¿Hay alguna duda de que Cristo sea rey? ¿Hay alguna duda de parte de la iglesia de que Cristo sea rey? Espero que no. Cristo es rey, y no solamente rey, Cristo es rey de reyes y señor de señores. Dice en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 32 y 33, hablando de Cristo, antes de que naciera: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y otra vez en Apocalipsis 19:16, cuando Cristo viene a la tierra, dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. ¿Hay alguna duda de que Cristo sea Rey de reyes y Señor de señores? No. Pero voy a regresarme un poquito. Dice la respuesta y dice la pregunta: ¿qué oficios ejecuta Cristo como Redentor nuestro? Y la respuesta dice: Cristo como Redentor ejecuta los oficios de profeta. Como Redentor se anuncia que el camino a Dios es a través de Él. Como sacerdote, Él es la ofrenda, y Él lleva la ofrenda a Dios para que podamos tener acceso a Dios. Y como rey, ¿cómo es que Cristo tiene un oficio de rey siendo redentor? ¿O cómo se ve ese oficio de rey, ese papel de gobernante? En Colosenses 1:18 se identifica a Cristo como cabeza de la iglesia. Cristo es nuestro líder espiritual, nuestro líder en esta tierra. O debo precisar un poquito más: es el líder de su iglesia. La iglesia son todas aquellas personas que han sido redimidas por Cristo, cuyos pecados han sido lavados por la sangre del Cordero. No todos son redimidos por Cristo. La Biblia hace una clara distinción en ese sentido. Entonces, no todo el mundo es iglesia de Cristo. Solamente los redimidos pueden reconocerse como iglesia, y solamente de los redimidos Cristo es cabeza. Como Redentor, Cristo es rey de su iglesia. Aunque es rey del mundo, ciertamente es creador. Cristo es creador del mundo, es gobernante del mundo, Cristo gobierna todo, pero espiritualmente de sus redimidos es únicamente rey. La iglesia reconoce a Cristo, y Cristo reconoce a su iglesia como de su propiedad, como sus siervos, como sus súbditos. Y eso es muy importante.
porque no todos pueden llamar a Cristo Señor. Les dije hace un momento que que la iglesia también ejerce un oficio de profeta. Nosotros repetimos el mensaje de Cristo, de que en Cristo hay salvación. La iglesia también ejerce el oficio de sacerdotes. Ya vimos primera de Pedro. ¿La iglesia tendrá oficio de rey? Apocalipsis 5, 8, 10. Me surgió esa pregunta cuando estaba viendo esto y dije, ¿será? Y dice, Apocalipsis 5, 8, 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Pongan atención en el versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Yo no sé cómo vaya a ser eso, pero por lo menos veo que está en Apocalipsis, que está en la palabra de Dios. No sé cómo vaya a ser. Realmente es algo muy maravilloso eso que Dios tiene preparado para su iglesia. Estuve haciendo mucho énfasis en que los profetas, los sacerdotes y los reyes fueron ungidos. Y nada más quiero rematar con esto. O quiero terminar esta parte, este mensaje con esto que voy a decir. La palabra ungido viene de la raíz hebrea que significa, la raíz hebrea mash, que significa de estrujar con aceite o derramar aceite. Y esa raíz mash, derivó en otra palabra hebrea que es Mesías. El Mesías es el ungido. Esa palabra ungido, o esa palabra Mesías, vamos a hacer ahora más concreto, se tradujo en otros idiomas y curiosamente en griego tiene una palabra muy curiosa. Y la palabra en griega para ungido es Cristo. Por eso, cuando llamamos Cristo al Señor, es correcto, lo usamos como un apelativo, como un nombre, pero cuando decimos Jesús el Cristo, queremos decir Jesús el ungido. Y Cristo efectivamente ha sido ungido para ser profeta, sacerdote y rey. Él desempeña esos oficios en la obra de salvación, en la obra de redención del hombre. Pues es una lección que a mí por lo menos me maravilló en muchos aspectos. Es la introducción. Van a verse estos temas a profundidad todavía. Yo los animo, hermanos, a que estén presentes, a que si no pueden estarlo por razones de salud, puedan conectarse y seguirnos en línea, porque son cosas que fortalecen la fe, nos ayudan a conocer a Dios y el conocer a Dios nos ayuda a amar a Dios más. Entonces, pues yo quiero terminar con esto.